aprobado. Sin lugar a dudas, el Senado de la República lamentablemente está subordinado al presidente de la República. No hay, en su mayoría, temas que beneficien al pueblo de México. Hay claramente una subordinación a las prioridades del presidente y la mayoría de Morena y sus aliados, pues lo que hacen es ser comparsa de los caprichos del presidente. Sin embargo, hoy hemos tomado una decisión por unanimidad plural que ayudará al pueblo de México. Por cierto, de las pocas, de las muy contadas, yo diría son como gotas muy contadas las cosas positivas que se han logrado en el Senado de la República y sin duda la posibilidad de encontrar a las y los mexicanos que están desaparecidos, de ayudar a sus familias que terminan buscando con sus propias manos, con sus propios recursos, hoy es una buena noticia, de las pocas, por cierto, que este Senado ha dado. En relación a la cuestión de las reformas a la educación que está proponiendo el presidente López Obrador, ¿cómo lo perciben ustedes? ¿Tiene un tema electoral? ¿Van a crear una fábrica de pobres con estos disparates ideológicos que está imponiendo en la educación del presidente López Obrador? ¿Cómo lo perciben? Me parece que el presidente de la República sigue obsesionado en generar cortinas de humo. El presidente de la República debería de preocuparse porque los niños vayan a la escuela, porque los niños tengan vacunas, porque los niños tengan la posibilidad de asistir a una escuela de calidad. No debería de estarse preocupando por intentar cambiar ideológicamente desde los libros de texto a las nuevas generaciones. Yo diría, es la muestra más clara de que el presidente de la República pensaba que iba a ser un transformador y claramente no lo va a hacer ni en las instituciones y yo espero tampoco lo vaya a hacer ideológicamente con los niños que son el futuro de este país. ¿Hay forma de tener esta pues, pretendida modificación a la educación? Que bueno, pues es un retroceso. A ver, el presidente de la República es el titular del Ejecutivo, es el jefe de la Secretaría de Educación Pública, en este momento de la Secretaria de Educación Pública, que aunque impresentable, pues lastimosamente tiene ese cargo. Ojalá y de verdad piensen en términos de beneficiar a los niños y no de estar incidiendo ideológicamente para pues infundirles lastimosamente términos políticos que ellos van a suponer. Seguramente desde Palacio Nacional se están frotando las manos porque van a suponer que serán sus futuros electores, pero no, eso no va a suceder. No hay nada que hacer en esto. Pues seguir reclamando que los libros de texto estén apegados sí a la historia y no a las aberraciones ideológicas que emanan de la titular de la SEP o incluso del propio presidente de la República. ¿Es un error esto? Es un error absoluto porque, miren, ha llegado el PAN, ha llegado el PRI y ahora llega Morena y no se trata de cambiar la historia. Se trata de mejorar el futuro de los mexicanos. Eso es lo que parece el presidente de la República no entiende. Senadora, los retos de Acción Nacional, ¿podrán haber periodos extraordinarios o qué es lo que preparan para el siguiente periodo ordinario? Pues miren, la mayoría de Morena lamentablemente tiene un desorden interno. Están dejando pendientes los nombramientos de las salas regionales, los nombramientos de las salas locales, los nombramientos del INAI, el nombramiento del Consejo de la Judicatura. Claramente hay un desorden en el gobierno, hay un desorden en el grupo mayoritario de Morena y pues le están quedando a deber en este cierre de periodo a las y los mexicanos que pagan con sus impuestos el salario de todos los senadores aquí, tanto de Morena como de sus aliados, y que simple y sencillamente no han logrado generar acuerdos a favor de México. Cuando el PRI tuvo mayoría en el Senado, se sentaba también con la oposición. Cuando el PAN tuvo la presidencia de la República, se sentaba con la oposición. El problema de este gobierno es que no es capaz de dialogar con la oposición. Son cerrados, no solamente son corruptos e ignorantes, sino además son soberbios. Oiga, senadora, finalmente en cuanto al tema económico, el próximo miércoles se anuncia un paquete de medidas, entre ellos el poner precios tope a 24 artículos de la canasta básica. Hemos visto que el presidente de la República lo único que sabe generar es pobreza. Lo único que sabe producir lastimosamente es pobreza. Ojalá y que esta forma de entendimiento económico no genere
más pobres, no genere menos inversión, no genere que haya, pues digamos, un control que provoque más inflación, porque el impuesto más caro que se vive en México es la inflación, que está brutal y está generada por este gobierno ineficiente. Se han tomado otras alternativas, como incentivar tal vez la inversión, ¿no? Porque pues la inversión también impacta, la falta de inversión también está impactando de manera negativa a la economía. ¿Qué alternativas propondrían ustedes? Porque parece ser que esta, la que está proponiendo, de controlar de esa manera la inflación, pues va a llevar al fracaso. A ver, nosotros lo hemos dicho, lo que necesitamos es inversión en el país, es que vengan a invertir, no solamente inviertan los mexicanos, los empresarios mexicanos, sino también vengan a invertir a México gente de otros países, de otras latitudes. El problema es que no vienen a invertir ya porque hay una incertidumbre jurídica en este gobierno, porque terminan a mano alzada tomando las decisiones que quieren, porque evidentemente no hay una certeza legal, y eso para cualquier inversionista internacional es un peligro. Ojalá, y lo digo, pues ya estamos en el segundo trienio de este gobierno, ojalá las cosas cambien, aunque se ve claramente imposible. El presidente de la República está más preocupado en tratar de ganar las siguientes elecciones en lugar de hacer un buen gobierno. Pero parece que con algunas medidas que toma, pues se está viendo que se están desmoronando internamente y no llevan a nada bueno a su mismo partido, ¿no? A ver, hoy hay claramente una rebelión en la granja de Morena, ¿no? Se puede ver ahí, hay una división, pues se ve que hay más grupos internos en Morena que soluciones para nuestro país. Ojalá y el gobierno entienda que el pueblo de México les dieron los votos para resolver, no para este tipo de resultados en el periodo de sesiones. Francamente, hay más derrotas que ganancias para el pueblo de México. ¿Por qué? Porque Morena tiene paralizado el Congreso. Se avecina una parálisis legislativa con las amenazas de Morena en la Cámara de Diputados. Pues miren, el entendimiento interno de Morena se ve muy poco claro. No se ponen de acuerdo, no hay resultados para el pueblo de México, no hay leyes que beneficien el bolsillo de los mexicanos, no hay leyes que garanticen salud para los mexicanos. Estamos viviendo la peor crisis de inseguridad y a la par de esto, en Morena hay un desorden. Claramente hay una parálisis, ya hay una parálisis. Todo este listado de nombramientos que no se han podido hacer es porque no hay altura de miras, es porque no se sientan con la oposición, es porque no entienden la trascendencia de sus votos ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. ¿Ustedes estarían de acuerdo a hacer un nuevo llamado para sentarnos a dialogar con ustedes luego del fracaso que tuvieron con el PAN, con la dirigencia panista? Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. El problema es que este gobierno no sabe dialogar. Nosotros hemos dicho aquí que cuando sean iniciativas a favor de México cuenten con nuestros votos, pero cuando sean iniciativas para destruir las instituciones, por supuesto no cuenten con nuestros votos, y estaremos en la comisión permanente dando nuevamente el debate. No, es una última cuestión de mi parte, perdón. Hoy de manera tal vez hasta cínica se dice en el Palacio Nacional de que hay 6 vuelos o 4 vuelos. Sí, 12 vuelos, 6 de subida y 6 de bajada, una vergüenza. Sí, pero pues ya es cínico esto, porque es un aeropuerto inservible, ¿no? Lo dijimos, el aeropuerto es un aeropuerto que es un elefante blanco, que nos está costando a los mexicanos, porque que solamente haya en promedio, hay 6 vuelos al día. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en promedio hay 1000 vuelos al día. Esa diferencia es lastimosamente inalcanzable por lo que se ve pronto. ¿Por qué? Porque, para no variar, hicieron las cosas con los pies, lo hicieron mal, lo hicieron sin entender que primero se necesitaba conectividad y después se necesitaba hacer un aeropuerto. Para no variar, Morena nuevamente demuestra su ineficiencia. Por cierto, esa ineficiencia va a costa del erario, va a costa de los impuestos que pagan los mexicanos.
Muchas gracias.